Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Radio Nacional se vuelve a llenar de misterios y enigmas por descubrir con este primer tema que estamos tocando, el mal de ojo. Saludos a todos los que nos seguís en cualquier parte del mundo. 900-137-137 es nuestro teléfono y Blanco Radio en Facebook, Twitter, Instagram, nuestras redes sociales. Y hay todavía un capítulo más que queremos daros en este asunto que estamos tratando hoy del mal de ojo. Begoña Beneito es nuestra invitada y tras esa introducción tratamos de sacar conclusiones. Son muchas las personas en todo el mundo que creen en el mal de ojo y sus influencias. ¿Pero qué piensan los científicos? Recogemos la opinión del doctor Orlando García, psiquiatra, ofrecida por Luis Gómez del canal noticiassin.com. ¿Alguien puede darle mal de ojo a otra persona, a un niño por ejemplo, y enfermarlo de esa manera? O sea, la expresión facial que transmite una emoción puede causar una reacción en la otra persona. ¿De ahí a enfermarte permanentemente? Por cierto que no. La ciencia nos hace humildes y la ignorancia nos hace creer poderosos. Esto es mal de ojos, no sabes nada. Pese a que es una creencia tan vieja como la humanidad, no es científica, no existe. ¿Qué opinan los científicos frente al mal de ojo? Busquemos respuestas. Eso es lo que dicen los científicos. En 3 minutitos que nos quedan, Begoña, ¿qué opinan los científicos desde el punto de vista del trabajo que tú has hecho? Vale, vamos a resumirlo. Los sociólogos, por poner un ejemplo, piensan que eso, que es todo fruto de la incultura, de una creencia llena de dogmas y que habitualmente son personas con baja autoestima las que creen en dicho mal o con trastornos emocionales y que dichas personas pues se retroalimentan con esta superstición. Pero también nos encontramos con esta otra postura. Los científicos de ahora han demostrado por medio de la física cuántica que nuestro cuerpo es emisor y receptor de vibraciones y que por lo tanto todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta en cierta medida, ¿no? Desde la alimentación hasta lo que percibimos, nuestra interacción con el entorno y a todo ese cúmulo de cosas se le ha llamado epigenética, un término acuñado por el biólogo y genetista escocés Conrad Hall Waddington. Entonces, si todo lo que hay a nuestro alrededor nos afecta, pues esas miradas negativas, la envidia, las emociones, pues todo eso provoca estos cambios fisiológicos. Sí. El mundo científico siempre es reticente en dar por sentado que este mal sea causado por los efectos externos y lo atribuyen en su mayoría pues eso, a un trastorno mental o un trastorno emocional. Pero claro, lo cierto, Miguel, es que siguen habiendo casos en los que las personas sufren esa angustia y no saben lo que les ocurre y acuden a estos sitios, a estas mujeres entendidas que les quitan ese malestar. Déjame que te siga diciendo cosas. Mi abuela en Cuba hacía esto de sanar el mal de ojo con un huevo y un ramo de albahaca. En Cuba también se ponía a los niños un azabache como forma de absorber la energía negativa del mal de huevo. Blanquillo en México es huevo, me dice. Y en la mitología vasca existe la creencia que para ahuyentar a las brujas o el mal de ojo había que poner algo que llamaban, ¿cómo lo llamaban? La flor de... se me ha ido por ahí. Ahora te lo cuento. Porque tengo muchos y se me acaba de mover. Cuando mi hijo tenía 2 años se quedó sin fuerzas y se quedó completamente pálido. Pues cantidad de gente y de personas contándonos historias acerca del mal de ojo. Déjame que vuelva a escuchar la opinión del doctor Orlando García, psiquiatra, acerca del mal de ojo, que es categórico. ¿Alguien puede darle mal de ojo a otra persona, a un niño por ejemplo, y enfermarlo de esa manera? O sea, la expresión facial que transmite una emoción puede causar una reacción en la otra persona.
¿De ahí a enfermarte permanentemente? Por cierto que no. La ciencia nos hace humildes y la ignorancia nos hace creer poderosos. Esto es mal de ojos, no sabes nada. Pese a que es una creencia tan vieja como la humanidad, no es científica, no existe. Eso dicen los científicos y lo hemos de nuevo subrayado. Pero como tú dices, son tantos y tantos los testimonios en tantas partes del mundo que, no sé, algo deberá de haber, ¿no? Claro. El mundo científico basa siempre sus argumentos en aquello que puede ver y comprobar, y me parece súper lógico. Pero hay cosas que todavía no tienen explicación, pero ello no significa que no existan. Sí, te decía lo de la mitología vasca. Para ayudar a las brujas y el mal de ojo había que colgar un esquilore o flor del sol, y en muchas casas ahí en el País Vasco, en Euskadi, lo tienen por ahí. Resumimos. ¿Qué haces tú frente al mal de ojo? Aparte de esta guía definitiva del mal de ojo, y no veas la cantidad de llamadas de personas que tenemos, algunas están pidiendo, no sé qué, algo de ayuda para poder quitarse porque creen que lo tienen. Les vamos a dar una forma de contacto contigo dentro de un minutito, si te parece. Y bueno, ya, o si no, que lean el libro, que aquí hay muchas soluciones. Claro. Pero tú, ¿cómo te enfrentas a este asunto, Begoña? Primero, haciendo lo que decían los hebraicos, ese examen de conciencia, y por supuesto alegrarse de corazón por el bien ajeno, aunque nos cueste, porque si mantenemos esa actitud positiva ante la vida, siempre estaremos más reforzados, intentando no tener una visión demasiado pesimista de la vida y bueno, estar satisfecho con lo que has conseguido, con lo que tienes y nada, y día a día ir superándote y alegrándote por estar vivo. Quitando un poco la envidia, ¿no? Y dejándose proteger por ese escudo amoroso que quizá decías antes, ¿verdad? Sí, así es. Vale, que te leo el último de los cientos que tenemos de mensajes. Cuando fuimos a Filipinas, mi mujer nos dijo que la ropa interior nos la pusiéramos al revés, por el mal de ojo. Se lo dijo a sus hijos y se lo dijo a él. Claro, la mujer es filipina y se pusieron la ropa interior del revés. Otra fórmula, por si acaso, que apuntamos. Yo, por si acaso, llevo el cordoncito rojo y tengo ojos de oros en casa y tengo un montón de historias, por si acaso, ¿verdad? Claro, por si acaso. Déjame que pongamos un poquito de música y te despido. Si queréis saber más, guía definitiva del mal de ojo, un trabajo exhaustivo que ha hecho nuestra invitada Begoña Beneito acerca de este asunto tan controvertido que ni creemos ni dejamos de creer. Hemos dado o intentado dar muchos puntos de vista para que vosotros saquéis conclusiones. Pero, ¿de qué forma se puede poner en contacto contigo? Pues nada, me pueden encontrar por las redes sociales, en Facebook, buscándome por Begoña Beneito, y también en mi página web, que es www.luema, con H entre la U y la E, luema, blogspot.com. Blogspot.com. Perfecto. Ahí hemos apuntado todo. Te doy las gracias por haber estado en el programa. Espero que repitas y que sigas adelante con esas investigaciones y nos vengas a contar de vez en cuando aquí el Espacio en Blanco. Yo encantada. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Y ha sido todo un placer estar aquí. Y para nosotros que hayas estado. Un beso grande, cuídate mucho. Un beso enorme. Hasta pronto. Hasta pronto. Mami, ¿qué es eso del misterio? Mi niña, es un mundo mágico lleno de enigmas que todos deberíamos conocer algún día. Existen muchos mundos desconocidos. No solamente existe lo que se puede medir, lo que se puede tocar y lo que se puede ver con los ojos físicos. Las personas se hacen mejores personas cuando conectan con el misterio. Conecta con nosotros. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Saludos para todo el equipo y los oyentes del Espacio en Blanco. Me llamo Daniel, soy polaco y llevo más de una década escuchando el programa. Lo he hecho en varios países del mundo, donde he vivido por razones de mi trabajo. En Polonia, Australia,
y en los últimos años en Estados Unidos. Siempre disfruto mucho del programa y además estoy locamente enamorado de la voz de Rosa Rodríguez, la cual es una expresión tan perfecta de la belleza sonora del castellano. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee, y en el fondo podéis escuchar cómo suena la música en Market Square. Un fuerte abrazo para todos. Otro miembro de la familia del Espacio en Blanco escuchando desde diferentes partes del mundo. 13:17, 2:17 y seguimos adelante. Llega el guardián del cementerio que nos va a traer una nueva historia de esas que él narra. Ya veréis qué curioso. Nos vamos a contar una historia que sucedía casi hace 2 días, en el verano de 1988. Nos la trae el guardián del cementerio, nuestro guardián del cementerio, Sergio Calle Llorens. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Pues la verdad es que no me puedo quejar en este año de triste discurrir. Creo que estamos saliendo del pozo y muy contento, la verdad. Sí, señor. ¿Y cómo vamos a disfrutar esta noche con estas historias que nos gustan, eh? Sí, la verdad que va a ser una historia que creo que nuestros amigos de Espacio en Blanco van a disfrutarla mucho porque reúne todos los elementos del misterio: bosques, noche, ruidos extraños, criaturas extrañas también, y creo que va a ser muy del agrado de todo el mundo. Ya veréis. Como digo, ocurría el verano de 1988. Sitúanos, ¿quiénes son los protagonistas? Bueno, esto ocurre en el verano de 1988, como muy bien dices, en una base norteamericana de Alemania Occidental, a la cual, estamos ya llegando en los últimos años, los últimos tiempos de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América y todo el bloque occidental, ¿no? En una noche de verano, una noche llena de misterio, en la cual, va a acontecer lo imposible. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Era el grupo de combate 50, ¿no?, del Ejército del Aire. Sí, era un grupo bastante especializado, muy bueno, muy profesional, pero obviamente ya en esta última época, como decimos, los últimos coletazos de la Guerra Fría, pues estaban un poquito desmotivados, tenían ganas de volver a casa, y hay que decir que estos pilotos de combate de F-16 de esta base de Hahn, que está situada muy cerca de Frankfurt, pues se estaban acusando de una cierta indisciplina. De hecho, pues pasaban muchas noches de farra, ¿no? Así que, estas personas pues decidían durante la noche ir al pueblo más cercano, pues a Wenigerach, a beber un poquito de cerveza, a pasarlo bien, y luego volvían a esta base de Hahn. ¿Y qué pinta por aquí? Éramos el tiempo de Gorbachev, ¿no? Sí, estamos hablando del tiempo de Mikhail Gorbachev. Para que la gente, nuestros oyentes, entiendan un poquito el momento de distensión, estamos hablando de que Gorbachev se estaba intentando democratizar dentro del sistema, en la medida de lo posible, la Unión Soviética, un régimen comunista, y al mismo tiempo incluso se rumoreaba de que los Estados Unidos de América y la Unión Soviética iban a participar en los Juegos de Corea del Sur juntos por primera vez. Esto ocurría en 10 años, así que estamos en una época de bastante relajación en el mundo geoestratégico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que comandaban por entonces, como decías, Mikhail Gorbachev. Perfecto. Los pilotos y la gente de la base se van al pueblo Benigerak, se toman lo que pueden y vuelven, pero cuando vuelven parece que hacen una parada en el camino, ¿verdad? Sí, una parada que realmente va a ser clave en esta historia que relatamos para nuestros amigos de Espacio en Blanco, porque ellos viajan en un pequeño autobús, paran cerca de un bosque para aliviarse, y encuentran un monumento pétreo que les resulta un poquito extraño, porque tiene dentro del mismo unas velas encendidas.
Y ni cortos ni perezosos, este grupo de norteamericanos pues deciden apagarlas, y después de apagarlas pues empiezan a reírse, ¿no? Y después, unos instantes después, vuelven al autobús y emprenden el camino de vuelta hacia la base aérea. Y no apagan las velas y no las vuelven a encender de nuevo. Ese es un detalle curioso, ¿no? Exactamente. Bueno, les pareció curioso. A veces cuando uno debe estar en un sitio, pues siempre se dice, cuando estás, donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y en realidad esta gente no respetó aquel, ya decimos, monumento pétreo, y no, después de apagar las velas, pues no, estos cirios no volvieron a encenderlo y se marcharon allí como si eso no fuera con ello. Sin embargo, esto iba a provocar uno de los incidentes más inquietantes de la historia de la Guerra Fría, ¿no? Sí, sin ningún género de dudas, porque curiosamente esa misma noche, minutos después de que estos hombres volvieran a la base, a las 12:15 de esa noche, un vigilante de seguridad de la base fue alertado de unos extraños ruidos, de unos gritos que provenían del bosque situado pues a escasos metros de la base aérea, ¿no? Así que se dio la alerta y bueno, fue con otro vigilante, el cual pues pudo escuchar ese ruido terrible que venía desde el otro lado de la valla de seguridad del perímetro, donde aseguraba habían visto moverse a algo o a alguien que terminó pues ocultándose detrás del follaje de la foresta. Los norteamericanos salieron a buscar a ver qué era aquello. Sí, esta gente está usando una base aérea. Y como las películas, ¿no? Hasta arriba de armas por todos los lados, y Rambo. Ellos salieron, por supuesto, ellos salieron con sus 2 patrullas a investigar fuera del perímetro de seguridad. Iban armados hasta los dientes, como no podía ser de otra manera. Hay que entender también un poco que esto en cualquier base militar ocurriría lo mismo, y más en los tiempos que estaban y que seguimos estando, ¿no? Así que, bueno, después de caminar muy cerca, por cierto, de la propia valla, pues encontraron los cuerpos mutilados de 3 ciervos, ¿no? Para su sorpresa, los animales habían sido degollados y tenían espantosas heridas en el torso, ¿no? También había muchísima sangre, y era evidente que lo que fuera que les había atacado se había estado alimentando de los cérvidos. Así que bueno, fuera lo que fuera, eso asustó en principio a los propios equipos de seguridad que fueron a investigar sobre el terreno. ¿Y qué pasó? Los militares, obviamente, como suele ocurrir en estos casos, suelen dar pues parte oficial al oficial de guardia, ¿no? Cuya radio, por cierto, pues empezó a detectar una serie de movimientos y de extraños sonidos incomprensibles, ¿no? El caso es que cuando se disponían a volver a la base después de haber dado el parte, pues escucharon una serie de gruñidos que estaban pues a escasos metros de donde ellos se encontraban, ¿no? A esas horas, obviamente, el bosque empezó a parecerle mucho más amenazante de lo que realmente suele acontecer. Y uno de ellos tuvo la valentía, probablemente la osadía, de ir a investigar con su linterna, y para su horror se encontró con una imponente figura que salía detrás de unos arbustos, emitiendo un extraño y un fuerte alarido gutural. En fin, el caso es que el vigilante, pues muy asustado, arrojó la linterna al suelo y se fue a reunir con sus compañeros, porque realmente era presa del pánico, obviamente. Pensaron que había sido un animal normalito, un oso, ¿no? Bueno, normalito, para aquella zona quizá. Bueno, obviamente el testigo ocular vio un animal que se ponía a 2 patas, ¿no? Claro, lo primero que pensó, como no podía ser de otra manera, que se trataba de un oso grande. El testigo, hay que decir que venía de una zona de Norteamérica en la cual hay muchos osos. Entonces, bueno, pues le pareció lo más normal del mundo. Estamos hablando de una noche, bueno, pues oscura, aunque había algo de luna, pero estaba oscura entre los árboles. Él se había asustado mucho y, claro, el oficial de guardia pues le preguntó qué es lo que había pasado. Bueno, se le había contado a sus compañeros lo que había visto, y todos pues llegaron a la conclusión de que se trataba de un oso, lo cual pues obviamente provocó que el oficial de guardia se enfadara obviamente con ellos,
porque hay que decir que el último avistamiento de osos en la zona, en esta parte de Alemania, pues había acontecido 100 años antes, lo cual, fuera lo que fuese lo que había visto este militar, no se correspondía con ningún tipo de oso ni de animal parecido. Creo que entraron también en juego otros animales, los perros, salieron a controlar o a husmear a ver qué había por allí. Sí, los perros era normal que los tuvieran allí los norteamericanos porque siempre temían cualquier acercamiento a la base, como decimos, parte de la seguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, y llamaron a estas unidades muy también experimentadas en la detección de explosivos. Así que, bueno, pues el responsable de la base pues mandó a llamar a los responsables de los animales y salieron con los perros al bosque para buscar a este animal, que por cierto había matado a estos ciervos de una forma brutal, y al mismo tiempo pues uno de sus soldados había sido testigo de su presencia al haberse erguido en el propio bosque a dos patas. El problema obviamente es que los perros salieron con sus cuidadores, con los expertos, y empezaron desde un principio que llegaron al límite del bosque a comportarse de una forma muy errática, ¿no? De hecho, se negaron a penetrar en las zonas, pues, bueno, querenciosas de los propios animales de la foresta, donde normalmente hacían muchísimas prácticas, pero aquella noche, aquella madrugada, ya bastante alejada del tiempo, pues se negaron. Incluso algunos se puso violento con algunos de sus cuidadores, algo que no era nada habitual, el comportamiento de unos pueblos, por cierto, pastores alemanes en muchas formas pues ejemplares, así que no hubo más remedio que llevarlos de vuelta a la base. Y es curioso no recordar aquella jornada, aquella extraña madrugada, porque los perros al llegar se fueron rápidamente a sus casetas, como si temieran la presencia de un animal extraño, y lo peor llegó después, porque en cuestión de 2 minutos, sonó una sirena, la sirena de alarma de la base, y todos los militares, pues en muy poco tiempo, muy poco espacio de tiempo, estaban en sus puestos, dispuestos a repeler una supuesta agresión a la base aérea norteamericana. Parece ser que vieron una extraña figura moverse cerca del arsenal de la base. Sí, en principio fue un soldado en el que detectó la presencia de una extraña figura moviéndose, al principio, como digo, de forma muy lenta, hasta que después, bueno, pues empezó a moverse con una grandísima rapidez. Y este soldado llamó a sus compañeros, los nervios estaban a flor de piel, los dedos en los gatillos, y durante 20 minutos que muchos pensaron que, bueno, obviamente sentían que era una eternidad, empezaron a perseguir, porque evidentemente esta extraña figura estaba muy cerca de lo que era el arsenal de la base. Palabras mayores, temían que fuera otra cosa, que fuera una especie de pues algo que habían mandado el enemigo. Y bueno, pues lo curioso es que cuando creyeron haberlo acorralado en un callejón sin salida, cuando lo tenían pues cercado y se acercaron lo suficiente a esta extraña criatura, allí no había absolutamente nada. La historia se iba complicando. Parece ser que obtuvieron aparatos de visión nocturna, ¿verdad? Claro, el responsable de la base ya empezó a sentir, a pensar que la broma ya iba demasiado lejos, que habían aparecido unos animales degollados, que había, bueno, lo que fuera, había saltado el perímetro de seguridad, que había estado cerca del arsenal, y obviamente tomó una decisión muy drástica, que fue la siguiente: cortar la electricidad de todo el recinto, y después entregó los aparatos de visión nocturna a sus soldados en un intento, obviamente, de avistar a la criatura y después obviamente, de abatirla, ¿no? Así que, bueno, los soldados pues comenzaron un nuevo seguimiento y terminaron localizando a la criatura una valla justamente en lo que era el perímetro de seguridad, y estaba junto a un árbol. Parece ser que saltó la valla y se perdió en el bosque esa extraña figura, como si fuera un lobo gigante, ¿no?
Una cosa que no se suele decir del informe oficial es que lo tuvieron a tiro. No lo tuvieron a tiro y no le dispararon porque estaban realmente aterrados cuando vieron con esta gafa de visión nocturna a una figura imponente que se erguía como un hombre. Era muy, muy grande, muy fuerte, como muy musculoso. Parecía no un oso, sino un lobo gigante que, tras un aullido espeluznante, saltó la valla y se perdió en el bosque. ¿Por qué no dispararon? Porque realmente estaban aterrados. A veces, como siempre suelo decir, pues el miedo te paraliza o te empuja a hacer cosas extraordinarias. En este caso, militares, en fin, con muchas horas, con mucha experiencia, pues no pudieron dispararle a esta criatura porque realmente no estaban seguras de lo que tenían delante. Vamos a tratar de sacar conclusiones, si te parece, de este extraño caso y la investigación que se hizo. Sí, obviamente el caso necesitaba una versión oficial de los hechos, ¿no? Hay que decir, y esto hay que agradecérselo al propio responsable de la base aérea, que tomó la carta en el asunto, que él se puso manos a la obra muy rápidamente, y al día siguiente de los hechos, pues él contactó con las autoridades locales alemanas para investigar, en primer lugar, qué había causado la muerte de estos 3 ciervos. La conclusión no dejaba lugar a dudas. Fuese lo que había atacado a esos animales, no habían matado a estos cérvidos como hacen los lobos. Teniendo en cuenta este primer dato, el responsable de la base se fue a investigar, a tratar de ver las imágenes localizadas, grabadas obviamente por las cámaras de la propia base aérea, las cuales desgraciadamente no arrojaron demasiada información. Y cuando digo que no arrojaron demasiada información, quiere decir que algo se grabó, pero estaba demasiado borroso. Estamos hablando también de un tiempo en que las cámaras de seguridad no tienen la precisión que tienen las de que tenemos hoy en día, ¿no? Hicieron pruebas de drogas y de alcohol a los soldados y los que habían visto esa extraña criatura dieron todos negativo, ¿verdad? Todos negativos se hicieron. De hecho, hubo el propio sargento que lo tuvo a tiro, le hicieron 2 y 3 pruebas para estar completamente seguros y todas dieron negativo. Y bueno, pues evidentemente esto era un misterio que ellos no tenían explicación, por lo menos una explicación racional a lo que allí había acontecido en aquella madrugada. Sin embargo, alguien parece que se dio cuenta y conectó esta historia con la de las piedras que nos contabas al principio, esa extraña montañita de piedras con luces en su interior, ¿no? Claro, evidentemente estos biólogos que habían acudido a investigar la muerte de los animales provocados supuestamente por este lobo o estos lobos gigantes, empezaron a contarle al responsable de la base aérea que existía una leyenda que tenía que ver también con la guerra, pero una guerra que aconteció en la centuria XIX, en el siglo XIX, en la cual unos soldados del ejército napoleónico, cuando venían de Rusia, después de haberse enfrentado con el general Invierno, tuvieron que volver, desertaron. Era un grupo pequeño que comandaba un señor que se llama Johannes Baptist Switzer, veterano, como digo, de este desastre de Moscú, que huía con esos compañeros en dirección a su tierra alsaciana, ¿no? Parece que habían visto de todos. Se cuenta que incluso llegaron a comer carne humana porque no tenían absolutamente nada que echarse a la boca por aquello de la política rusa de tierra quemada, porque no dejó nada a los soldados napoleónicos. Y después de estaban muy mal psicológicamente, muertos de hambre, asaltaron una granja, la robaron, pero con tan mala suerte para el dueño de la misma que los descubrió, y esto no tuvieron otra cosa mejor que asesinarlo junto a sus hijos. Y cuenta la leyenda que relató este biólogo al responsable de la base aérea norteamericana, que la mujer del granjero le lanzó una maldición antes de que Johannes, le destrozara el cráneo. La maldición decía así: a partir de ahora, cada luna llena
caminarás como un lobo y aullarás angustiada durante toda la madrugada. La historia continúa todavía un poquito, ¿no? Sí, parece que este Johannes siguió su carrera criminal por los alrededores, por cierto, lo que después fue la base aérea, hasta que sus propios compañeros decidieron abandonarle. Tal era la violencia que empleaba en sus robos y en sus fechorías, ¿no? El caso es que comenzaron a circular por la zona de esta parte de Alemania rumores de que un monstruo de 2 patas mutilaba a los animales de las cercanías de Benigerach, donde años más tarde, como digo, se creó la base norteamericana. Así que obviamente la gente del pueblo, la gente de la comarca, pues empezó a tener muchísimo miedo. Incluso parece que había dejado embarazada a alguna persona, alguna mujer de la zona, ¿no? Claro, es que estamos hablando de que había una de sus fechorías, además de robar y asesinar, era violar a las mujeres de una forma muy violenta, y había dejado a muchas embarazadas, ¿no? Estuvo 2 años allí cometiendo fechorías. Así que, bueno, los granjeros de la zona se organizaron, lo localizaron y bueno, pues decidieron matarle, ¿no? Allí mismo. Y después de haberlo mandado a cenar con Jesucristo o con quien fuera, pues decidieron, no sabemos si para bien o para mal, supongo que para bien porque fue efectivo, crear este monumento de piedra iluminándolo por velas, ¿no? Con velas. Así que decían que mientras los cirios ardiesen, la maldición no podría continuar en los descendientes de este criminal que estuvo participando en las guerras napoleónicas, y que el monstruo de Morbach no provocaría más terror en las noches de luna llena. Y parece que, queridos amigos de Espacio en Blanco, que esto pues se cumplió, hasta que esa madrugada de 1988 esos norteamericanos tuvieron el atrevimiento de apagar las velas y provocar pues que esa maldición pues volviese a la vida. Y parece que el mensaje pues es evidente, ¿no? Las piedras, no solamente las piedras de ese lugar, sino todas, siempre susurran secretos, y aquellas pues decían que no se deben apagar nunca las velas, porque de hacerlo visitantes de otros mundos pues pueden llegar para hacernos una desagradable visita en madrugadas tan mágicas, pero también tan extrañas como las que estamos viviendo esta noche. Nuestro guardián del cementerio, Sergio Calle Llorens, abrió las puertas del misterio esta noche con ese monstruo de Morbach. Tremenda historia, Sergio. ¿Forma de contacto contigo si alguien quiere saber más? Bueno, pues pueden buscarme en Twitter, Sergio Llorens, o también en mi blog, reverdedelsur.blogspot.com, y ahí podrán pues tener acceso a mis investigaciones, mis libros, todo lo que quieran. Historias que son ciertas, esta que has contado, ¿verdad? Sí, todas ciertas. De hecho, estoy en un informe oficial de la propia Fuerza Aérea Norteamericana. Además, es curioso, ¿no? Porque estas historias tienen mucho que ver también con el folclore de la zona, ¿no? En la zona se creía de que cualquier persona que se pusiera un cinturón de un animal como un lobo podría convertirse en un licántropo, ¿no? Un hombre lobo. En cualquier caso, la historia está reflejada en el folclore alemán y, por supuesto, en los propios servicios aéreos de la Fuerza Aérea Norteamericana. Ha sido un placer. Te he encerrado bien el cementerio y enciende las velas. Yo tengo aquí la mía encendidita siempre para que nos proteja. Siempre la tengo encendida recuerda a los difuntos, no solamente en el Día de los Muertos, sí, señor, sino también como protección. Así que seguiremos con la vela encendida toda la madrugada. Gracias, fuerte abrazo, te veo pronto. Fuerte abrazo, hasta pronto.
Radio Nacional de España. Somos tu radio. Una de las facetas de la libertad es no tener nada. Hoy charlamos con quien un día paró su vida, se apeó de la tele, vendió todo y encontró un paraíso donde lleva 5 años viviendo sola. Porque desde el momento en el que no tienes nada, lo estás teniendo todo, porque puedes hacer todo. La Observadora, con Teresa Viejo. No te pierdas esta noche la historia de Beatriz Montañez. La Observadora, este domingo a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Y recuerda, Solo en podcast. En ¿Pero qué invento es esto? El bolígrafo y toda la verdad sobre la leyenda urbana del Space Pen. Radio Nacional de España. Existen multitud de dimensiones desconocidas y llenas de misterios. Si nos acompañas, las iremos descubriendo juntos. Espacio en Blanco. Una nueva experiencia de comunicación con el más allá. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, mi nombre es Pablo Pasiti y quiero mandarles un saludo a Miguel Blanco y a toda la audiencia de su programa Espacio en Blanco desde aquí, desde Argentina. Un fuerte abrazo. Y recibiendo saludos desde diferentes partes del mundo, seguimos adelante. Llega nuestro compañero Juan Gómez, que nos va a contar, nos ofrece una historia que tiene que ver con luces, ya veréis. Muy buenas noches a todos. Puede que hayamos escuchado, seguro, a lo largo del tiempo, diferentes testimonios de personas que dicen contemplar extrañas luces que realizan todo tipo de maniobras imposibles y que, al parecer, no coincidirían con ningún tipo de tecnología que conozcamos. Sin duda, el típico caso de un avistamiento ovni. Pero como sabemos, el concepto del fenómeno ovni es algo relativamente reciente, de mediados del siglo XX. Pero, ¿y si a lo largo de la historia quizá las gentes de ciertas zonas concretas ya reportaran la visión de algo extraordinario, similar al fenómeno ovni, pero desde tiempos mucho más antiguos, mucho más remotos? Luces que realizarían esas mismas maniobras imposibles, que parecerían tener un comportamiento inteligente, que incluso se acercarían a muy poca distancia de los testigos, y lo más interesante, que parecieran estar vinculadas a un lugar concreto y específico, un bosque, una montaña, un río. Luces que desde antiguo incluso llegarían a provocar el pánico de las personas que se toparían con ellas. Hoy, en el Espacio en Blanco, hablamos de un fenómeno reconocido con el apelativo de luces populares. Así lo define el escritor y divulgador Jesús Callejo. El término de luces populares lo acuñamos porque nos damos cuenta que muchas de esas tradiciones, leyendas, toponimia, incluso en los blasones, en la heráldica, había representaciones de luces que señalaban algún acontecimiento histórico y muchas veces relacionado con alguna aparición, con algún acontecimiento sobrenatural, y que había incidido de tal manera en el pueblo que, para remarcarlo, para que no se olvidara ese acontecimiento, quedó reflejado en esas leyendas, en esa toponimia o en esa heráldica. Así que luces populares son aquellos lugares donde una determinada luminaria con comportamiento inteligente dejó tan asombrados y dejó tal huella a ese pueblo en concreto que lo reflejó de la mejor manera que podía. Luces que desde antiguo parecen manifestarse y han formado parte incluso del folclore y la cultura de algunos lugares, pero ¿qué ocurre cuando alguien se topa con este fenómeno? Cuando esas luces, casi de leyenda, se presentan ante personas en la actualidad. Sus testimonios son tan desconcertantes como, en algunos casos, terroríficos. Veréis, existe un lugar en Cantabria, un valle donde estas extrañas luces llegaron a provocar tal pánico y desconcierto que incluso los vecinos perseguían estas luminarias escopeta en mano para averiguar su origen e incluso para defenderse de ellas. Quizá la mejor manera para entender esta reacción es conocer de primera mano qué vieron, qué sintieron los vecinos del conocido como Valle de Cayón en Cantabria, para que muchos quisieran ir armados tras ellas. Esta que vamos a escuchar es la voz de una de las vecinas del Valle de Cayón,
una señora que omitiremos su nombre, pero no su testimonio. Un día, estando en su casa, unos vecinos la llaman asustados. Frente a ella, en un monte cercano, algo extraño está ocurriendo. Una gigantesca luz había aparecido, una luz que parecía hacer algo imposible. Una luz tan poderosa que la hizo literalmente entrar en pánico. Yo la vi pues una noche aquí, cuando estábamos aquí, la gente venía y me preguntó, pues mira, baja desde allí, desde el monte hasta abajo. Daba un estellazo, el primero arriba, donde el monte, como 3 veces la casa. Pero un fogonazo como entre amarillo y rojo. Pero una cosa restremecedora. Uy, ay, le digo yo, ay, hijos míos. Les dije a los 2 chavales así, ay, hijos míos, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Aquello, fuera lo que fuera, tenía un comportamiento imposible. Según sus palabras, se movía de un lado a otro de aquel monte, pero sin apreciar movimiento. Ella misma, y lo vamos a escuchar, diría: no se vería la raya, esa línea de movimiento, como si literalmente se teletransportara de un lado a otro, provocando unos poderosos fogonazos. Hacía fogonazos, pero no se veía la raya. Explotaba arriba y después explotaba aquello y explotaba otra más abajo. Así en lo que yo vi 4 veces. 4 fogonazos grandísimos. Imaginaos el pánico. Esta mujer, creyendo que aquello fuera lo que fuera, podría incluso entrar en su casa, se encerró literalmente y decidió no regresar al lugar donde vieron aquellas luces. Nunca más. He cerrado las puertas, no quería ver eso. Yo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Pero nos dio tal respeto que de noche allí no estábamos más. Porque yo a veces pensaba, si se puede meter hasta en casa, no podía dormir. Tras esta experiencia, aquella mujer solo pudo llegar a una conclusión. No sé, algo tenemos encima que nos tiene dominados. Quizá, como ella misma dice, algo tenemos encima que nos tiene dominados. Sin embargo, hay personas que en aquel valle se han acercado, han querido aproximarse lo más posible a estas luces, averiguar de qué se trataba, y su testimonio, una vez más, nos deja sin palabras, sin respuestas. Es el caso de otra vecina de la zona. Ella misma afirma cómo en plena noche la curiosidad por averiguar qué era aquello pudo más que el miedo. Acompañada por un amigo, decidieron adentrarse en ese monte y acercarse lo más posible a aquello que estaban viendo. Y lo hicieron, al menos lo suficiente como para saber que eso, fuera lo que fuera, no tenía una explicación aparente. Estábamos relativamente cerca, percibo como esa luz hacía un sonido vibratorio, hacía zzzz. Tanto ella como su amigo quedaron impactados. Delante de ellos, a muy pocos metros y suspendido en el aire, había lo que ellos calificaron como una esfera amarilla que vibraba. Pero la curiosidad se volvió en temor cuando pudieron observar cómo aquella esfera parecía tener cierto interés en ellos. Describieron que de repente aquella luz se encaminó hacia donde estaban. Pero no solo eso. Percibieron lo que ella denomina una extraña presión, algo similar a una energía que ella interpretaba como peligrosa, incluso apuntando a un origen radiactivo. Y en aquel momento llegué a ese espacio y dije, vamos a parar aquí porque empecé a sentir mucha presión, mucha presión, entre el pánico que me entró, sí. Empecé a sentir pánico. Y en aquel momento dije, esto tiene radioactividad. Me vino a mi mente, esto tiene radioactividad. Por la intensidad. Y me acojoné y dijo, no nos podemos acercar porque no sé lo que nos puede pasar. Ella y su amigo salieron corriendo de aquel monte, huyendo de aquella luz que parecía perseguirles. Sin embargo, aquí no terminaría esta extraña experiencia. Varios días más tarde, ella comenzó a sentir un profundo malestar, dolor de cabeza, diarreas, vómitos, como si su cuerpo se hubiera envenenado con algo. Ella está segura que fue provocado por lo que vieron en aquel monte. Pero habría algo más.
una supuesta huella física experimentada por su acompañante. Después 2-3 días, vómitos, diarreas y de todo. Y llevaba una medalla de plata, el chico, de eso me acuerdo, y se le puso negra. Lo que único queríamos que no viniese la gente, que no entrase en pánico y que no se conociese la zona. Como podemos comprobar, los vecinos no querían que se supiera qué estaba ocurriendo en el Valle de Cayón, pero fue inevitable. Al poco tiempo, cientos de personas acudieron al lugar. Unos hablaban de la aparición de la Virgen, otros de ovnis, de extraterrestres o de simples bromistas. Pero el caso es que incluso hasta el valle llegaron autobuses de otros rincones para poder contemplar un fenómeno que estaba desesperando a los vecinos. Así que durante varios días, estos decidieron reunirse al anochecer y, escopeta en mano, acabar con aquello que se aparecía, fuera lo que fuera. Entre 20 y 30 personas se reunieron en varias ocasiones persiguiendo estas luces e incluso disparando al aire para asustarlas. A veces, cuando llegaban al lugar, lo que creían que era esa extraña luz era en realidad el reflejo de un cristal de una cabaña, pero en otras ocasiones lo que perseguían se movía, como jugando con la peculiar partida de caza. Unas luces que llegaron a seguir incluso a los vehículos de los vecinos. Nada pudo averiguarse en aquellas salidas armadas, ni dar una explicación convincente a un fenómeno que los más ancianos afirman que ya sus padres les hablaban de la aparición de aquellas luces que siempre habían estado allí y que parecían tener su hogar en los montes y los bosques del Valle de Cayón. Una fenomenología que se manifiesta en otros lugares con similares características y que es totalmente desconcertante. Les llaman las linternas del diablo, la luz fantasma, la luz mala, el candil de los muertos. Pero nadie sabe dar una respuesta a un fenómeno que desde hace quizás siglos se presenta a los vecinos de ciertas zonas concretas, en ocasiones provocándolos gran curiosidad y en otras verdadero pánico. Agradecer a los miembros del programa Cantabria Oculta por cedernos los testimonios que esta noche hemos escuchado. Hoy en día las luces del Valle de Cayón siguen observándose, pero ya nadie las presta atención, hasta que puede que un día alguien se harte y decida sacar su escopeta. Buenas noches. A dar un poquito de información de las redes sociales. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Muchos enamorados de tu voz andan por ahí últimamente por todo el mundo, ¿eh? Bueno, ya veo. Ya esta noche me acuesto más contenta. ¿Qué tal ha ido el tema de las... de esto de el mal de ojo? Estoy mirando porque tenemos multitud de testimonios. Déjame que te lea uno. Por si sirve de algo, les cuento que cuando mi hijo tenía 2 años, aproximadamente, se quedó sin fuerzas y se quedó completamente pálido. Yo soy médico, estuve diagnosticándole y no vi patología alguna. Esto ocurrió cuando íbamos hacia la laguna, en Tenerife. Mi esposa es muy ferviente, nos llevó al templo del Cristo de la Laguna y dio la casualidad de que ese día estaban limpiando el Cristo con agua. Mi esposa, que es psicóloga, puso unas gotas de ese agua al niño y al instante volvió a la normalidad. ¿Dónde está el efecto placebo en un infante tan pequeño? Y lo dice un médico. Increíble la polémica que ha levantado el tema de, ¿verdad? Del mal de ojo. Bueno, increíble porque no te imaginas la cantidad de mensajes, de llamadas que hemos recibido de personas que han sufrido, que han padecido ellos mismos un mal de ojo, que lo están padeciendo incluso en estos momentos o dentro de su familia. Y la verdad es que es una creencia que está muy, muy extendida en los pueblos. Nos ha escrito, por ejemplo, pues mira, te voy a contar, Josep Estrella nos dice que él es de Perú y que allí el mal de ojo, que es una energía muy fuerte que transmite a alguien que desea hacer daño, se le llama chucaque, por ejemplo. David nos cuenta que su abuela rezaba con una prenda de la persona con mal de ojo y que lograba quitárselo. Nanikun dice que en su pueblo, que es Villafranca de los Barros, en Badajoz, a los recién nacidos se les regala un amuleto contra el mal de ojo que consiste en un puño cerrado con el dedo gordo entre el índice y el corazón. Sí. Eso es. Cintia es de Bulgaria y dice que allí también son muy supersticiosos y que suelen llevar una pulsera roja en la mano izquierda. Juanjo nos confiesa que aprendió la oración para poder quitar él mismo el mal de ojo.
Eladio nos ha llamado por teléfono y nos ha contado que él es de un pueblecito, de Lugo, y que él recuerda cómo antiguamente había personas que ellos mismos sabían que tenían ese poder maligno y que se ponían gafas de sol oscuras para no hacer daño a los demás. Ojar, qué curioso. Uh-huh. En Andalucía nos cuentan que a los niños, bueno, o sea, lo habéis comentado también aquí, se les pone corales rojos para evitar que les echen el mal de ojo, y que las embarazadas antiguamente sobre todo, llevaban onix para protegerse de la envidia. Y bueno, y te puedo contar muchos más. Por ejemplo, bueno, en la Comunidad Valenciana todavía hoy dentro de la ropa del bebé se les pone un lacito rojo, también habéis hablado de esto, para proteger también al bebé de envidias. Increíble el interés que has suscitado el tema del mal de ojo, que todavía sigamos creyendo en todo ello, ¿verdad? Pues sí. En Turquía, fíjate, Robert, nos dicen que utilizan un amuleto que tiene forma de tortuga, con un círculo pintado en azul. Y bueno, es que ya te digo que podríamos seguir hablando del mal de ojo hacer otro toda programa la solamente noche. Hablando de testimonios Otro y lo que han contado. Sí, desde luego. Ganadores. Pues tenemos a 5, que son Paula Vicedo, Calima, Celia Villalba, Vicen Galeote y Coupe Potasas. Sabéis que tenéis que escribirnos a espacionblanco@rtv.es y mandarnos vuestra dirección postal. Perfecto. ¿Y algo más que nos quieres contar? Bueno, pues ya te digo que hemos tenido muchos casos, muchos de ellos, algunos desesperados, ¿no? Porque lo están padeciendo ahora y no saben muy bien a quién acudir. Bueno, pues vamos a intentar ponerles en contacto con Begoña y a ver si de alguna manera podemos echarles un cable desde aquí. Perfecto. Pues feliz semana, que se preparen para la semana que viene un tema, vamos a traer un tema de los que, si les gusta pasar miedo y no nos gusta meter miedo a nosotros, se van a enterar. Vamos a ver. Feliz semana. Igualmente. Y nosotros tenemos que terminar, os dejamos con nuestros compañeros José Luis Aragón y María Lladró, que van a traer las noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Estaremos una semana, unos cuantos días preparando ese tema que, como os digo, que va a ser increíble, y os lo traeremos aquí en 7 días. Os dejamos ahora a Hombros de Gigantes y ver un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana para todos, nos vemos en el espacio. Terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.